Buenas tardes. Quería primero agradecer al Diario Constitucional y a la Universidad Mayor por la invitación, por cierto, y hacer una prevención que todo lo que voy a decir son argumentos no que pueden ser contrarios al Consejo de Defensa del Estado, que tienen que ver con la experiencia, con la litigación, con lo que uno ha ido viendo, desde mi experiencia y también desde mi ignorancia. Uno no puede saberse sabedor de toda la ciencia. Entonces, les voy a contar más o menos lo que uno ha visto y que termina, que culmina y parte en alguna medida con este fallo, pero que tiene otra connotación y contarles un poco en qué ha consistido la litigación con el Consejo de Defensa del Estado, fundamentalmente, que ha sido la contraparte. En general, en la historia de la humanidad, cuando hablamos, y me hago cargo en todo caso sincrónicamente con lo que dijo el profesor Gamonal, en la historia de la humanidad, junto con el trabajo privado en las distintas formas económicas, esclavitud, mercantilismo, capitalismo, etcétera, en todos los organismos, en todas las organizaciones políticas ha existido un grupo de personas que trabajan para el poder y que sirven al poder, al faraón, el señor feudal, el rey absoluto. Tuvo un grupo de personas, una corte que era funcional al poder. El estatuto especial, si pudiésemos llamarlo así, por antonomasia, son las Fuerzas Armadas. En todas estas organizaciones políticas siempre hubo un aparato militar encargado de la defensa del grupo político y que tenía uniforme, que tenía unas reglas, etcétera. Entonces, pero si uno revisa la historia, la función de estos trabajadores era servir a ese poder para que se conservara en el poder. Esto cambia fundamentalmente con la Revolución Francesa, cuando surge el principio de la separación de poderes, el principio de legalidad como forma de control del poder y la consagración de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, le estoy resumiendo, esto tiene muchos bemoles, pero en definitiva, ¿qué pasa con el Estado en este nuevo esquema que llega hasta hoy? Hay dos clases en general, y esto te lo pueden ver en la doctrina, lo pueden encontrar en internet, que lo ven en los países iberoamericanos y en todos los países, que hay dos clases en un Estado democrático de derecho de funcionarios públicos. Una clase de trabajadores públicos sobre el tercer nivel jerárquico, que sería aquí en Chile, que son aquellos que son designados por la soberanía popular, que son producto de las elecciones, es decir, el presidente, el seremi, el alcalde, y los que la propia Constitución o la ley le autoriza a esas autoridades a designar. El fundamento de la ocupación y la función pública que ellos ocupan encuentra su origen en la soberanía popular, en un régimen democrático fundado en elecciones periódicas. Y hay otra clase de trabajadores que se consideran trabajadores estables, no voy a usar esa palabra, trabajadores bajo el tercer nivel jerárquico en Chile, que son aquellos que nuestra Constitución y también la Constitución del 25, actualmente en el artículo 38, les aseguraba lo que se llama la carrera funcionaria. Esto está no solo en Chile, porque a nivel internacional siempre se ha discutido el tema de la estabilidad del trabajador público, en qué consiste esta estabilidad, y es una estabilidad para este grupo de trabajadores, de una estabilidad que se llama estabilidad propia, es decir, se considera en este nuevo esquema que viene de la Revolución Francesa, que hoy día tenemos estos trabajadores, si ustedes se fijan, los sobre el tercer nivel jerárquico quizás mantienen una consecuencia política con los que venían de antes. Son serviles al poder, a mantener el poder, el que es electo popularmente, están trabajando para el poder. En cambio, bajo el tercer nivel jerárquico tienen que cumplir una función pública en pos del bien común y de garantizar y asegurar los derechos humanos y cumplir el principio de legalidad como mecanismo de control del poder. Entonces, hay un cambio. Estos trabajadores que tenían un sentido histórico antes de mantener el poder político, hoy día ya no es mantener el poder político, es cumplir una función, el bien común y garantizar los derechos humanos que le corresponde al Estado en cumplimiento del principio de legalidad. Y en esa lógica, cuando uno empieza a revisar el tema de la laboralización de la función pública, que también lo he oído en algunas universidades que se ha hecho como ese paradigma, me parece una falsa contradicción. Si nosotros leemos, como dice el profesor Gamonal, el artículo primero del Código del Trabajo, mucho antes de la tutela estaba ese artículo. Es decir, nuestro legislador y nuestra mirada, y en la medida que Chile ha ido ratificando tratados internacionales de derechos humanos, la laboralización del trabajador del Estado está sumamente clara desde mucho antes que hubiese tutela.
es decir, de que hubiese tutela cualquier acción del trabajo. La mirada, el posicionamiento como trabajadores dice relación con posicionarse como sujetos de derechos fundamentales. No como un objeto ni como una cosa, sino que como sujetos de derechos fundamentales. Y esto es coherente con los tratados OIT. Si ustedes revisan los convenios OIT antiguos, algunos ratificados por Chile, como el 151, que los trabajadores públicos son considerados trabajadores en los sistemas internacionales de hace mucho tiempo que son considerados trabajadores. En ese contexto, la estabilidad propia consagra la carrera funcionaria tiene dos objetivos. Uno, primero, se produce, como les decía, con este sentido de derechos humanos, esta laboralización que viene ya desde antes de la acción de tutela, y desde el punto de vista del derecho público y derecho político, la estabilidad en el empleo público tiene un sentido de precaver, es un mecanismo protector de la probidad pública, de todos nosotros como ciudadanos. La estabilidad tiene ese sentido, no es un sentido estrictamente laboralizado, es un sentido que tiene que ver con la función pública que tienen que cumplir estos trabajadores. Por eso estaba la carrera funcionaria. ¿Qué pasó en Chile? Y aquí viene el problema y que se va a suscitar con las tutelas y con otras acciones, porque no es solo la tutela. ¿Qué pasa en Chile? Chile, nuestro Estado, y esto sé que hay funcionarios públicos, y este es un hecho público notorio, porque en realidad esta es la historia como el cuento del rey desnudo. Es algo que todos lo sabemos. Establece 3 categorías de trabajadores por regla general de estatuto administrativo. Hay estatutos especiales, que son los plantas, las contratas y los honorarios. Como todos sabemos, en la realidad, las plantas debieran ser el 80% de la dotación de cada servicio, las contratas, empleos netamente transitorios. ¿Qué ocurre en la realidad? Esto está vulnerado, está desbordado. Hoy día las plantas prácticamente no existen. La mesa del sector público negocia año a año. Yo soy bastante crítica de ese aspecto. Una ley de incentivo al retiro que por un lado asegura que se retiren los más ancianos, que son las antiguas, las pocas plantas que van quedando, pero lo aseguran por otra, como contrapartida, la estabilidad, el ingreso vía concurso y carrera funcionaria. Porque la carrera funcionaria era en base al mérito y la capacidad, en base a parámetros técnicos. Esa es la carrera funcionaria. Y era una garantía nuestra. Entonces, en definitiva, hoy día las plantas, las contratas y los honorarios son una realidad que infringe la propia legislación estatutaria. Y aquí viene la controversia que se va a dar en sede judicial y se dio en otras tutelas que yo además demandé despido injustificado, en que pasó que se le planteó al juez del trabajo esta dinámica, lo que estaba sucediendo, que aquí hay un hecho, porque enfrentados a la legalidad administrativa, nos vamos a encontrar que aparentemente todo cumple la legalidad. ¿Qué hace el Estado? Dicta sucesivos actos administrativos amparados por la presunción de legalidad que dicen que la persona es contrata o que dicen que es honorario. Entonces, y además la ley de presupuesto anualmente deroga tácitamente el porcentaje de 80-20 que se autoriza. Entonces, al derogarlo tácitamente, todo es legal. ¿Entienden? O sea, desde el punto de vista formal. ¿Dónde está la ilegalidad de esto que está sucediendo? La ilegalidad no está en los documentos, no está en los actos administrativos. La ilegalidad está en la disonancia entre los hechos y los documentos y la misma ley, que son los actos administrativos. Porque si nosotros revisamos a un contrata que lleva hasta 30 años que me han tocado a mí, con sucesivas contrataciones, dejó de ser transitorio en el hecho. Entonces, ahí está el conflicto. El conflicto es un conflicto fáctico que no coincide con los antecedentes documentales de los que da cuenta el propio Estado que está contratándolo. Entonces, ¿qué pasa frente a esto? Frente a esto, el trabajador del Estado que ya viene laboralizado, porque el artículo primero lo laboralizó, lo considera trabajador, se los plantea con esta realidad que en un momento se desborda. Aparece la acción de tutela en el Código del Trabajo, pero no es la única, están las otras. El artículo primero, como dice el profesor Gamonal, dice, en un principio dice que el Código del Trabajo es aplicable a todos los trabajadores. Esa es la regla general. En segundo lugar, inciso segundo, excepciona a los trabajadores sujetos a estatutos especiales. Los excepciona. Pero si los excepciona, y esta es una cuestión que se discutió en juicio, si los excepciona es porque los considera trabajadores, porque si no los considera trabajadores, ¿para qué los va a excepcionar? Es como de lógica elemental, ¿cierto? Y luego los vuelve a incorporar, en el inciso tercero, con la contraexcepción, en lo que no sea regulado y en lo que no sea incompatible con sus estatutos especiales. Entonces, la pregunta es, ante esta situación fáctica, que es masiva, pero también hay otras controversias, no solamente esta no es la única, pero esta es la más masiva y la más visible, las contrataciones desbordadas. Los honorarios son claramente abuso de poder, los contratos son desviación de poder.
o sea, se desvía el fin, se está contratando de manera permanente en el hecho a una persona, pero el acto administrativo cuadra perfectamente con la legalidad. Es desviación de poder masiva. ¿Qué ocurre con este fenómeno? Con este fenómeno vamos a la Contraloría, y la Contraloría, de acuerdo al artículo 1 y artículo 21 de la Ley 10.336 y artículo 98 de la Constitución Política, solo puede hacer un examen de legalidad, no puede revisar los hechos, no puede emitir opiniones de mérito. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que la Contraloría tiene miles de dictámenes diciendo que todo esto es legal. A pesar de lo cual, yo sostengo que por lo menos en el caso de las contrataciones de honorarios se le pasó la mano a la Contraloría, porque era evidente el abuso de poder. O sea, no coincide el acto administrativo con la misma descripción legal que tiene que está respecto a la contratación a honorario. Yo he visto contratos honorarios permanentes en el Consejo de la Cultura, con horario, subordinación, derechos sociales, etcétera, y en muchos otros servicios públicos. Entonces, la Contraloría no está. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo que nunca no está regulado en los estatutos especiales y que no es incompatible con los estatutos especiales? ¿Qué es lo que no está regulado? Lo que no está regulado es el acceso al juez natural y a la tutela judicial efectiva. Eso es lo que no está regulado. Pues no solo las acciones de tutela, todas las acciones que están en el Código del Trabajo no están reguladas en los estatutos especiales. Entonces, la pregunta es, ¿son incompatibles estas acciones con estatutos especiales? Y ese, al final, cuando uno lo ha litigado, ese es el trasfondo del debate con el Consejo Defensa del Estado. Porque las argumentaciones del fisco van todas a obtener que la jurisdicción no se pronuncie en un pronunciamiento de fondo de acuerdo a la idoneidad de la acción y que finalmente abdique de ejercer función jurisdiccional. O sea, lo que está atacando es el principio de inexcusabilidad del artículo 76 de la Carta Política. Ustedes lo pueden ver en todo su argumento, ya lo voy a explicar por qué. Pero en definitiva, no es incompatible el acceso a la jurisdicción por una razón muy simple. Nosotros ratificamos tratados internacionales. El artículo 25 de la Convención Interamericana asegura a todas las personas el acceso al juez natural y a la tutela judicial efectiva. Entonces, es un derecho humano básico hoy día el acceso al juez en una acción que sea idónea y eficaz, porque yo no voy a ir al juez de familia a hallarle un conflicto ambiental, ni voy a ir al juez de lo penal a llevarle un conflicto tributario. ¿Cuál es el juez, de acuerdo al artículo 420, letra A del Código del Trabajo, naturalmente competente para conocer los conflictos entre trabajadores y empleadores, en el entendido que, como dice el artículo 1 del Código del Trabajo, los trabajadores del Estado son trabajadores? El juez competente es el juez del trabajo. Y al ser competente ese juez, las acciones que no están reguladas las tiene que conocer ese juez, porque ese es el juez. Esa es la jurisdicción naturalmente competente que va a dar idoneidad a la acción. Entonces, yo los invito al respecto a revisar un fallo. Hoy día se habla del fallo de honorarios, que es el último, pero hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue el primero que yo tuve, que fue la primera tutela que presenté aquí, que tenía una particularidad, no es una pieza jurídica, no se vayan a espantar, pero en el fondo ahí ya estaban incipientemente de los argumentos. El juez se declara incompetente. Santiago estaba empezando recién la reforma en Santiago. Yo había obtenido una competencia en Valparaíso. Y el juez se declara incompetente de oficio sin que todavía se trabara la litis con el Consejo de Defensa del Estado. Y la particularidad es que en ese caso yo planteé la situación de los contratas y los honorarios despedidos. Eran como 10 personas despedidas del Consejo de la Cultura. Porque finalmente el razonamiento que hoy día estamos viendo en el fallo de la Corte Suprema respecto al honorario es plenamente aplicable a los contratas. Uno ve los puntos de prueba que fijan los tribunales, es la misma lógica. Y ahora los van a pasar a los honorarios los van a pasar a contrata, pero la estabilidad, la precariedad va a seguir, ¿me entienden? Entonces, si el problema no está ahí, el problema es la estabilidad en el empleo público. Podemos decir que era buena, que era mala, yo aquí tengo mis opiniones, cuáles serán las soluciones, pero en definitiva, el razonamiento, y por eso cito este fallo, que es la causa 850 del 2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago, la integrada del ministro Cerda. Yo pensé que lo iba a perder, se ganó 3-0, revocó la declaración de incompetencia, pero ahí en ese breve fallo incidental, la Corte ya dice que el juez naturalmente competente para decidir de qué clase de contratación se trata es el juez del trabajo. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que no es que elijamos partes del Código del Trabajo de que aplicarle a los funcionarios públicos, en la medida que se desnaturalizó. Porque si el juez del trabajo es competente naturalmente para determinar de qué clase de contratación se trata, si es contrata, si es planta, si es honorario o si es Código del Trabajo, y la regla general es el Código del Trabajo, entonces
Entonces, en la medida que yo le pruebo al juez que la persona dejó de ser contrata porque era uno y otro y otro y otro y otro, se aplica el Código del Trabajo en pleno. No y ahí sí hay indemnizaciones, porque y esto es coherente con el derecho público, no solo con el derecho al trabajo. Me queda un minuto. Bueno, de ahí les dejo para otras partes los argumentos del Consejo de Defensa del Estado, pero para terminar, ¿por qué es coherente con el derecho público? Porque acuérdense que en el derecho público los actos administrativos son nulos cuando contravienen la Constitución. Entonces aquí hay un montón de masivos actos de administrativos nulos, y la nulidad de derecho público se alega por vía de acción o por vía de excepción. Eso es una doctrina que emanó de la oficina del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, en definitiva, el juez del trabajo, conociendo de las acciones jurisdiccionales, tiene dos presunciones enfrentadas: la presunción de los actos administrativos que ampara los documentos, la presunción de legalidad que ampara los documentos, y la presunción de realidad que ampara los hechos. ¿Qué tiene que aplicar el juez del trabajo de acuerdo a la competencia que muestra? La presunción de realidad, y en base a la realidad fallar, dándole idoneidad y eficacia a la acción. El resto después podemos conversar algunas otras cosas. Eso, muchas gracias.